servicio, dándole gracias, que pensando de dónde Él nos sacó, de lo más profundo de la mar. Gracias, Señor, esta mañana. Cerremos nuestros ojos para recibir en oración esta mañana al Santo Espíritu de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, primordialmente por darnos vida, Señor. Danos la oportunidad de estar aquí congregándonos, Señor, en tu presencia y juntos aquí, Señor, para que tu Espíritu pueda magnificarse y glorificarse, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te puedas mover esta mañana conforme a tu justicia y tu poder, Señor. Te pedimos esta mañana, Señor, que tú te manifiestes, Señor, por medio de tu palabra y de tu justicia, que tú traigas corrección e instrucción para ser útiles, Señor, para tu obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor, que tú deposites de tu Santo Espíritu. La honra y la gloria se hace a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos. Buenos días a todos los que están en las redes sociales. Dios me los bendiga, me los guarde. Dios es un Dios de justicia y es un Dios que responde. Amén. Es un Dios que es muy misericordioso. Gloria a Dios que estamos nosotros hechos a la imagen de Él y Él no hecho a vuestra imagen. Porque si nosotros nos hacemos dioses, vamos a justificarnos de cualquier cosa. Amén. Por eso dejó aquí escrito en su palabra de cómo vivir. Nos dio una guianza conforme a su palabra para poder venir a servirle y aprender de aquella gente que no se ha sometido a su palabra. Amén. Testifico esta mañana del gran poder del Señor Jesús, que ha respondido, que se ha movido conforme a su justicia. Dice el Señor que en los últimos tiempos los jóvenes tendrán sueños, profetizarán, lo dice en su palabra. Mi hija tuvo un sueño de su tío, un sueño que la perturbó y no la ha dejado en paz. Y me habló histéricamente, yo estaba en la carretera trabajando y me habló histéricamente, llorando, diciéndome y contándome este sueño. Y nos pusimos a interceder y a orar por su tío. Que Dios pueda mover los cielos y la tierra para que este hombre se salve. No nomás este hombre, pero su familia y todos los que están alrededor de él. Empezamos a orar y pedirle y gemirle a Dios. Lo que estaba en él se empezó a perturbar y a mover y empezó a hacer ciertas cosas. Un ciclo que él vivía. Hay cierta parte que muchos de nosotros tenemos familiares que son buenas personas, buenas intenciones, quieren amar, quieren hacer ciertas cosas, pero los que están en él, en cuanto empiezan a tomar, a fumar o a hacer ciertas cosas, se portan como diablos. Y el buen angelito ya se fue por la puerta y empiezan a portarse como todo un diablo. Y cierta manera se empezó a portar de esa manera y a hacer y decir cosas que no, ni no tener control de sí mismo. Y nos habló, era el cumpleaños de su niño, y nos invitó, y le pedimos al Señor, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y Dios nos dio y nos imploró y nos dijo, ayunen. Gloria a Dios, nos dio la virtud y el poder para poder ayunar, interceder, corregir, instruir, todos en mi casa, prepararnos. Y fuimos a la casa y él dijo, necesito que tú ores por mí. Me dijo a mí, ora por mí. Y le doy gracias al Señor que Dios me preparó con la enseñanza del pastor antes de poder orar, porque mi amor por él hubiera sido inmediatamente orar por él, sin decirle la verdad. Pero yo tuve que decirle la verdad. Me dijo,
ora por mí. Desesperadamente me dijo, ora por mí. Le dije, antes de orar por ti, necesito que tú escuches este sueño que tu sobrina tuvo. Empezó a contarle el sueño y se empezó a paniquear. Se empezó a desesperar y decir, se desesperó, dijo, no puede pasar eso. Y yo le dije, el Señor siempre da advertencia antes de destruir. Aquí dice en su palabra, y empecé a explicarle la palabra de Dios. El tener pecado y el cometer el pecado son dos cosas diferentes. Empecé a explicarle y dijo, yo oigo eso, pero ¿qué es lo que yo necesito hacer para estar bien delante de Dios? Desesperado me dijo, ¿qué tengo que hacer para yo estar bien delante de Dios? Yo quiero estar bien delante de Dios. Dije, te lo digo como el apóstol Pedro, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es una promesa a tus hijos y a los que están lejos de ti. Amén. Dijo, está bien, dime las instrucciones. Le dije, bautízame ahorita mismo. Amén. Él se está desesperado, llorando, dijo, bautízame. Lo agarramos en la tina y lo pusimos en la tina en el nombre de Jesús. Salió, lo abrazamos, oramos por él, lo restauramos. Y llorando, no estaba con lagrimitas, no, llorando delante de Dios. Dijo, todo el día estábamos ahí en la fiesta congregándonos y dijo, gloria a Dios, me siento diferente, me siento bien ligero. Me siento ligero, un gozo que tengo yo en mi espíritu. Verdaderamente aquel que tenga hambre y sed de justicia, dice su palabra, ese será lleno. No nomás se movió el Señor del Espíritu de Dios en mi cuñado, pero su familia empezó a pedirme, oye, y que me empezaron a preguntar preguntas, ¿qué es la agua viva? ¿Qué es esto? Empecé a predicarle a todos ahí, yo nomás quería comer mi pollito. Y vinieron, oye, ¿y qué significa esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice. Ya tenía 2, 3 de las muchachas ahí, llore, recibiendo palabra de Dios, esperando esa nueva esperanza. Vino en medio por un hombre a testificar de un hombre que ha salvado y todavía salva. Por eso digo y dije la semana pasada y sigo diciendo, ¿con qué intención estamos pidiéndole a Dios y sirviendo a Dios? La intención de servir a Dios es que la gente se salve, que sea transformada, que sea llenada de su Santo Espíritu. No nomás que tú te sepas las Escrituras, pero que las vivas. Que cuando te vean caminar, dijo esta muchacha, a mí me da envidia cuando yo veo a alguien caminar con confianza, que tienen esa relación con Dios. Yo quiero tener esa relación con Dios. Por eso es necesario nosotros, no podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos y estar todavía en pecado y llamarnos pecadores. Porque hay gente que está esperando una esperanza. Yo y mi esposa y mi familia y cada uno de ustedes están cargando una cruz que si la dejan caer, se van a llevar a todos aquellos que lo están mirando a ustedes. Si ellos que se dicen decir cristianos no pueden vivir lo que están predicando, ¿qué más me queda a mí? Te están mirando con ojos de esperanza. Su espíritu te está gritando, ayúdame, dame palabras de vida. No nomás porque te oyen, pero te sienten, te han visto.
que no has cambiado día tras día, año tras año, pero entre más sigues metiéndote con Dios, entre más sigues sirviendo a Dios, más siguen viendo que Dios sigue obrando en ti. Eso mismo los va a traer. Tú queriendo comer tu pollito y ellos van a venir. ¿Qué se necesita para ser salvo? Porque es el Espíritu de Dios atrayéndolos a ellos. Dijo, tú no puedes ser salvo a menos que mi Padre te saque y te traiga hacia mí. Ella me dijo, yo me levanto a las 3 de la mañana. Me levanté el otro día orando y sentí, y yo no sabía, le dije, es que el Espíritu de Dios te está hablando. Es necesario nacer de nuevo. El arrepentimiento no es irte, sentarte y decir, he pecado, hice esto y esto y esto y esto y no lo vuelvo a hacer. No, el arrepentimiento es un cambio de mente. Cambio de acciones que no lo vas a hacer. Cuando vengas a tentación, no lo vas a hacer. Es ser renovados en vuestra mente conforme a su espíritu. Nacer del agua y del espíritu. Es necesario. Cuando uno es verdaderamente convertido, todas tus intenciones cambian. Te vas de la cultivación a la intención. Deja ahora cultivo mi intención. ¿Con qué estoy ahora yo sirviendo a Dios? ¿Por conveniencia? ¿Estoy sirviendo a Dios porque otra gente, no me quiero ver mal delante de la gente? Es amar a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y dejar que la palabra de Dios te cultive. Porque a veces cultivar la tierra, no vas a poder cultivar la tierra con una cuchara. Tienes que agarrar un asadón. ¿Y qué tiene que hacer el asadón? Para escarbar todo lo que está ahí adentro. Lo mismo con nosotros, que la palabra va a hacer. Van a agarrar todos los tractores del evangelio y empezar a cultivar todo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás y no les orarás a otros dioses. El único que puede interceder por ti se llama Jesús. El único que puede salvarte y restaurarte se llama Jesús. Él es el único, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por Él. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la vida. Mis palabras son vida y dan vida. Si las crees. Sus mandamientos son verdaderos y no son agraviados a mí, porque yo amo a mi Señor. Si mi Señor me dice, no lo hagas, no lo hago. Si dice, no vayas, no, yo no voy. Si Él dice, no digas esto, no lo digo, porque lo amo. Porque de tal manera Él me amó y murió en la cruz del Calvario por mí. Y así mismo doy mi vida como Él la dio por mí. Es por eso que es necesario nacer de nuevo. Me lleva al capítulo 12 de Hebreos. Hebrews chapter 12. Glory be to God. Mientras que esto se me viene a la mente, quiero darle gracias a Dios y que impartirle esta palabra a mi papá Gilberto Reyes. No temas, Dios está contigo. Mi papá va a ir a hacer una cirugía mañana y quiere que lo pongamos en oración. Le van a hacer una cirugía en su ombligo de una hernia y sabemos que a veces puede pasar ciertas cosas, amén. Y tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros, pase lo que pase. Porque nadie aquí puede parar la voluntad de Dios. Nadie. Hasta, ¿quién era? Hezekiah. Dijo, Señor, y nomás le extendió 15 años. Por misericordia. Nadie puede decir, no, te puedes cuidar, te puedes poner las máscaras, lo que tú puedes tener todo un hazmat suit. Y caminar y que nadie te toque, que tengas todo limpiecito.
Si Dios te quiere quitar la vida, te la va a quitar. Nadie puede detener la mano de Dios. El único que la puede detener es Dios. So, pase lo que pase, Dios está contigo, varón. No temas. Sé fortalecido. Dios está contigo. Verso 4 del capítulo 12 dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice el verso 5, y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Castiga y azota y cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Todos somos creación de Dios. La semana pasada, no quiero que nadie me tome fuera de contexto, en lo que se estaba predicando, que si tú buscares al Señor, Él va a ser encontrado, pero si tú te apartares, Él se va a apartar de ti. No tomemos fuera que, pues si hago esto, no. El Señor te va a castigar. El Señor te ama, el Señor es sufrido, su amor siempre da esperanza. El amor que Él tiene, que Él que no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Pero son ejemplos que el Señor da para hacernos entender que en la misma manera Él tiene el control de todo. Pero es algo que Dios ha puesto en mi vida y en mi espíritu, y quiero tratar de pelear y decir que Dios está con nosotros a pesar de todo. Mi intención en mi corazón, quiero decirte que el Señor nunca te abandonará y nunca te desamparará. Quiero decírtelo. Y en parte es cierto, porque Él hace llover y bendice al justo y al injusto. Él le da de comer al más pobre y al más rico. No hay diferencia, nunca nos va a desamparar. Es lo que está diciendo la Escritura. Pero lo que nos separa de Dios es vuestro pecado. Para ser y ser una creación, le dijo a los fariseos, ustedes hacen a estos proselitas, los vienen y agarran a estas personas, los hacen creer y los hacen peor que un hijo, doble que un hijo del infierno. Es por eso que el Señor no se queda sin un testigo verdadero y creer la verdad de la palabra. Primera de Juan, capítulo 1. Quédense allí en Hebreos, ¿ok? Vamos a regresar. I'll be back. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice muy claro, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, ¿verdad? Ain't that right, sister? We preached that this Friday. If we say we have no sin. Si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nos engañamos a nosotros mismos. En la misma manera, en el mismo libro, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice, el que hace pecado, ¿es de quién? El que hace pecado, el tener pecado y el hacer pecado son dos cosas diferentes. El saber de Dios y tener a Dios son dos cosas diferentes.
Cuando Dios derramó de su plaga de muerte, Él les dijo, agarren a un becerro, agarren la sangre y póngale de un cordero sobre sus puertas. ¿Puedes tú saber de la sangre del cordero? ¿Puedes tú oír de la sangre del cordero? ¿Puedes tú recibir la sangre del cordero? Pero si no estás en la sangre del cordero, Dios no puede lidiar contigo como hijo. Él no te puede castigar como hijo porque ya estás condenado. Si viene la plaga de la muerte como vino, los que estaban fuera y no tenían la sangre estaban muertos. No había perdón, no había misericordia, no había nada. Si no estabas en la casa, bajo la sangre, bajo el pacto de Dios con su pueblo, te ibas a quedar sin él. No había misericordia, no importa si estabas embarazada, no importa si tu bebecito estaba amamantando. No importa si tú fueras con dinero, sin dinero, pobre, manco, ciego, sordo, torpe, tonto, el más rico, el más sabio. No importa. Si tú no estás bajo el pacto del Señor, vas a morir sin Él. Y lo dice muy claro. Por eso el saber de Dios y tener a Dios son dos cosas totalmente diferentes. El tener pecado y hacer pecado son totalmente diferentes. Porque el hacer pecado, tú ya hiciste un pacto con esa parte del pecado y lo cometiste. Pero el tener pecado, ¿sabes dónde está el pecado? No en tu espíritu. En esta carne hedionda, buena para nada. Huevona, quiere estar... No quiere hacer nada. Aquí está. En tu mente, aquí está en tus miembros, dijo Pablo. Yo tengo una ley en mis miembros peleando contra la ley de mi mente. Pero Dios nos hizo más. Escuchen lo que dijo la palabra y lo que dice. Dios nos ha hecho más. No un poquito, más que vencedores en Cristo Jesús. Nos ha hecho más que vencedores. Es que, hermano, yo no puedo, tengo que echarme un 6, un toque, tengo que hacer estas cosas. Dios te ha hecho más que vencedor. Dile a lo que está escrito, como le dijo muy claro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde estás tú, aquel que quería derrotarme? Ya Dios le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Y esas llaves te las ha dado a ti. Te ha dado a ti las llaves para ser llamados los hijos de Dios. Pero tienes que venir primeramente por el bautismo, llamado por el nombre de Jesucristo, por la sangre, por el agua y por el Espíritu de Dios, que fue derramado en la cruz del Calvario. Esa es la diferencia, el tener pecado y hacer pecado. Si estás aquí en el púlpito diciendo, somos pecadores, estás haciendo y condenando al pueblo de Dios. Y Dios no va a tratar contigo. No va a tratar contigo como hijo, te va a condenar como pecador. Te va a condenar como pecador, como si no fueras tú nadie para Él. Tuviste año tras año en mi púlpito, en mi altar, diciéndole al pueblo, somos pecadores.
tomando la escritura fuera de contexto. Dice la palabra que el que comete y hace pecado es del diablo. Se lo dijo muy claro en un ejemplo Jesús a aquellos que se decían saber de Dios. Se los dijo a los fariseos. Tú te dices saber de Dios, pero no sabes lo que estás diciendo. Porque no entiendes mi lenguaje. Porque mi palabra no está en ti. Eres de tu padre el diablo, les dijo. El Jesús que ustedes dicen que es un Dios todopoderoso. Es un Dios tan lindo y amoroso, que es un Dios que extiende su misericordia, misericordioso. Un Dios que te deja pecar. Ese Jesús que ustedes dicen, están ustedes tomando su nombre ajeno y en vano. Diciendo que mañana me arrepiento cuando mañana no está prometido. Diciendo que Dios me perdona una caguama. Dios me perdona un toque. Dios me perdona de vieja en vieja en vieja en vieja. Dios me perdona y me ama. Él tiene misericordia de mí. Tomando su nombre en vano. Y no va a tomar. Él no va a tener nada de misericordia sobre ti. Si no estás bajo su pacto. Si no has nacido de nuevo. Como dijo el pastor del ejemplo, que ten allá a sus hijos jugando con puede estar todo cotul de todos los niños. Pero si él va y dice el nombre de sus hijos, de volada saben quién es su padre. Yo si voy y busco a mi hijo Yeshua, yo lo voy a encontrar porque yo sé quién es. Y me pueden decir, no, este es tu hijo. No. Pero todos, no, este es tu hijo. No, que no, ese no es. No tiene mi nombre. Y yo lo conozco. Así es, ¿sabes cómo Dios te va a conocer? Estas palabras estén en ti. El tener fe no te va a salvar. El obedecer, el tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, te va a llevar a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Darte esperanza cuando no hay. Darte paz cuando no hay. Cuando el mundo esté patas para arriba y esté perdiéndose, tu paz está perfecta en Él. Él te da perfecta paz. Amén. Regresamos a Hebreos. Que la paz perfecta esté en tu vida, papá. Gilberto Reyes. Pero ¿qué dice en el verso 7 del capítulo 12? Si sufres el castigo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Aquellos que no han sido nacidos de nuevo, dice su palabra que eres un bastardo, significando que no eres nadie para Dios. Dios es el Padre de todos los espíritus. Dios es espíritu. Amén. Y dice, mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos,
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Te lo puedo decir como dije la semana pasada. Si tú lo buscas y lo obedeces conforme a lo que está escrito, vas a ser hijo y te va a lidiar contigo como hijo. Y vas a ser padre. Padre va a ser para ti, hijo vas a ser tú para él. Pero si no, eres un bastardo. Y se oye fea la palabra. La diferencia de tener pecado y hacer pecado. La diferencia de saber de Dios y tener a Dios. Porque cuando tenemos a Dios, no hacemos pecado. Nos alejamos del pecado. Y no justificamos vuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido, cómo se llama? Redarguidos. Feeling convicted in our heart. Que cuando se predica la palabra de Dios y te quedas, chihuahua. Ahí es cuando Dios te está lidiando contigo como un hijo. Ponte en la bola. Lo que está diciendo el Señor. Te está corrigiendo. Pero ha visto tiempo y hay tiempos y estamos en los tiempos donde está Dios trayendo corrección a tu vida y muchos se están endureciendo. Y no estamos hablando de los que están perdidos. Estamos hablando de los que están aquí dentro, los que se llaman decir cristianos. Y se tratan de justificar con la palabra de Dios. Y pelear con la palabra de Dios y tomarse en vano el nombre del Señor. Cuando Dios trae corrección hacia ti en la palabra de Dios y decirte, y te está corrigiendo, y te está pegando en el corazón, parte de tu corazón, sabe lo que está diciendo el ministro conforme al Espíritu de Dios, está bien, pero tú no lo quieres recibir. Porque tú estás pensándote que estás bien delante de Dios. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Si el hombre piensa que hace, that scripture, brother, not as a man thinketh in his heart, so is he, but that scripture that says that there's a way that seemeth right unto man, and the end thereof is destruction. Ese es el camino. You look it up for me, Pastor. Que mucha gente piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Que está haciendo la voluntad de Dios. Porque hablas en lenguas, porque todas estas cosas que tú haces, y en las redes sociales haces todas estas cosas, piensas que estás bien delante de Dios. Tuvimos 3 bautismos estos últimos días. Gloria a Dios. A Dios. Gloria a Dios que la hermana Lisette y el hermano Leo tomaron esa decisión. Que sus hijos tomaron esa decisión de bautizarse. Que mi cuñado fue redarguido para bautizarse. Gloria a Dios. Pero lo más importante es de que Dios sea exaltado, no yo. Porque mucha gente se va a enaltecer. Mira lo que Dios ha hecho. No, mira lo que Dios hace por medio de mí. Déjame yo orar por ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Vemos la intención? Porque a veces mucha gente, Dios no unge a cierta gente. Y sabes que a veces Dios los unge para hacerlos y avergonzarlos. Tú pensaste que yo estaba contigo, pero nomás te usé y ahora te voy a usar como un vaso. Te voy a mandar al infierno. Pero Señor, yo hice esto en tu nombre. Pero Señor. Dios va a decir, apártate de mí, trabajador de iniquidad. Pasaste a las 10 de la mañana con 33 minutos. Escuchaste que tú estabas en el púlpito, predicando, diciéndoles, todos somos pecadores. Y todos los que te escucharon, creyeron esa palabra, continuaron en su pecado y nunca se acercaron a mí. Tuvieron una forma de piedad, pero me negaron en su corazón porque creyeron las palabras que salieron de ti, que todos somos pecadores.
Y ahora tú te vas a ir al infierno por mandarme. Yo te dije en mi palabra y te enseñé que si tú mandas a uno y haces creer a uno, te vas a ir al infierno con él. Pero tú no nomás hiciste creer que era uno, que eran muchos, te fuiste. Yo te dije que yo dejé las 99 para ir por esa una que se había perdido. Y te ungí, te enseñé mi palabra. Te dije, vámonos a la perfección. Dije que aquel que comete pecado es el diablo. Aquel que hace pecado es el diablo. Te dije, predícalo, te di convicción, te redarguí, no lo quisiste hacer. Porque tú quisiste pelear todavía y vivir en tu pecado. Te di día tras día, te di convicción, te di misericordia, extendí mi vida, te di 40, 60, 80 años para que cambiaras. Pero seguiste predicando la misma cosa. Y seguiste creyendo en la misma cosa. Y aquellos que yo ungí verdaderamente para que predicaran mi palabra, los condenaste. Es peligroso predicar esta palabra fuera de contexto. Muchos se quieren enfocar en ciertas partes de la palabra, en la Trinidad, en la unicidad. Se quieren enfocar en las mujeres predicadoras y ciertas cosas, en el divorcio, en el casarse, todas esas cosas quieren concentrarse. Todas esas cosas más bien tienen bien delante de Dios. Pero cuando se viene a lo más importante, que Dios vino a morir, que es el pecado. No, hermano, es que todos pecamos. Todo lo que hiciste para Dios va a ser en vano. Porque yo vi tu intención. Estabas caminando y corriendo bien. ¿Y quién te ha engañado para no obedecer la verdad? Pero es que yo tengo fe en ti. Yo te amo, Señor. Apártate de mí, trabajador de iniquidad. No obraste la fe que yo deposité en ti en aquel día. No obraste y no cultivaste la simiente que yo tenía en ti. Pero hermano, todos batallamos con pecado, hermano. Pablo lo dijo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero el siguiente texto te dijo, le doy gloria a Dios, que por medio de Jesucristo soy libre. Él te dijo que por medio de la ley yo no hubiera conocido la lujuria, o yo no hubiera conocido la avaricia si no fuera por la ley. La ley es espiritual, gloria a Dios. Pero cuando yo estaba bajo la ley, yo estaba muerto, pero cuando vino la ley, me resucitó en mí el pecado. Y cuando yo vine y realicé que el pecado, que tan grande era mi pecado cuando conocí la ley. Y cuando conocí la ley, ahora ya veo que hay un miembro en mí, hay cosas en mis miembros guerreando contra los miembros de la ley de mi mente. Porque la ley me dice, no avaricies, pero mis miembros están queriendo con la avaricia. Dice, no te enojes, pero mi miembro quiere enojarse. No pelees, pero tus miembros quieren pelear. ¿Ves? Esa es la batalla que estaba dando el ejemplo Pablo. No estaba diciéndote que él era pecador. No que es pecador, ¿ok? Es pecador, es de que todavía está haciendo pecado. Que era pecador. Cuando él dijo que yo conocí la ley, revivió en mí toda forma de pecado y concupiscencias. Y cuando dijo él, y vi que tan grande era la ley, que la ley era especial y era de Dios, dije yo, me quedé sorprendido qué tan grande de pecador yo era. ¿Y quién me puede librar de este cuerpo carnal, de estos miembros carnales? ¿Quién me puede liberar? ¿Y sabes qué dijo él? Le doy gracias a Dios por Jesucristo que yo soy libre. ¿Y sabes qué dijo el siguiente texto después de eso? Dijo, ya no hay condenación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
¿Y sabes qué dijo en el capítulo 6 de Romanos? Dijo, continuaremos en pecado que la gracia de Dios abunde. Dijo, de ninguna manera. Yo no voy a tomarme la gracia de Dios y la voy a fastidiar. Pero él dijo muy claro, como yo que ahora estoy muerto para el pecado, voy a continuar en él. Pero ahora que yo estoy muerto por medio del bautismo en Cristo Jesús, ¿qué dijo él? Ahora yo vivo una nueva vida. ¿Ves? Ese es y ahora ya él dijo en Efesios, dijo, nosotros somos más que vencedores. Y dijo en Colosenses, vino a repartir a la iglesia en Colosenses. Les dijo, ustedes, la deidad de Dios ahora está en ti. Todo lo que Dios depositó, el mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús, ese mismo espíritu está en ti si tú lo crees. Y todo lo que se toma es fe. ¿Ves cómo se mueve el espíritu de Dios? ¿Ves la intención de Dios? Eso es lo que Dios quiere cambiar, la intención. No de que tú le sirvas y que hagas, y que yo tengo una esposa, yo soy nomás casado una vez, y que esto, que lo otro, que para allá, que para acá, que estoy haciendo. Ya te está regresando a la ley. Mira, Señor, yo hice todo esto. Y el Señor te va a decir, pero no hiciste esto. No creíste en mí y no cambiaste. Ahora querías tú justificarte conforme a la ley y no conforme a mi espíritu. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Que el espíritu te lleve ¿a dónde? Toda verdad, aunque te duela. Y en esa verdad, ¿cuántos de nuestros padres y nuestras madres? Hermana Rosa, tú puedes testificar de esto. ¿Cuántas veces no le dijiste a tu hijo querido Juan, no lo hagas, no vayas para allá, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas allá? ¿Cuántas veces no le dijo tu marido, que Dios lo tenga en su gloria? Junior, no hagas esto, Junior, no hagas aquello. Y que entre más le decías, más lo hacía. Y si a veces no entendía qué hacías, órale. Y a veces le tiraba hasta la botella. ¡Tú, chavalo! ¿Por qué? Porque lo amabas. Porque es tuyo. De la misma manera Dios está diciendo lo mismo. Viene y te corrige día con día. Por eso debemos de ser agradecidos en los días que Dios nos ha dado. De que nos ha dado la oportunidad de poder conocerlo conforme a su palabra. Que gracias a Dios, 30 años yo crecí en el Evangelio. Yo crecí ahí, gloria a Dios, todos danzando, yendo a la iglesia, gloria a Dios. Y me aparté por falta de conocimiento, falta de cultivación. Pero Dios en su misericordia extendió su mano y dijo, ven, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar la gravedad del pecado. Y entre más me sigue viendo y sigo viendo la gravedad del pecado, te lo puedo poner en muchas formas, pero la única forma es, el que hace pecado es del diablo. Muy simple la palabra de Dios. Es muy simple servir a Dios, pero en nuestra simplicidad podemos caer. Es por eso de estar siempre buscándolo diligentemente, buscándolo en espíritu y en verdad, haciendo la voluntad del Padre, para que Él esté agradado con nosotros. Que Él lidie con nosotros como hijos, para que nosotros cambiemos. Yo castigo a mi hijo y castigo a mi hija, para que ellos puedan ser los mejores hijos cuando salgan y se vayan de mi casa. Prepararlos. En la misma manera que el Espíritu de Dios ha depositado su Espíritu Santo para traernos a toda verdad y que nos enseñe cómo vivir una vida santa por medio de su Hijo Jesús. La carne fue un ejemplo de cómo vivir una vida santa y agradable delante de Dios, que nos lleva a conocer al Espíritu de Dios que estaba en Él. Y ahora Jesús, que ha sido el Espíritu glorificado, el primogénito de la muerte que resucitó, nos ha dado toda la verdad hoy en este día para caminar en Él, en su Espíritu.
Caminar en verdad, caminar en la vida, caminar en justicia, caminar en todo poder, caminar conforme a toda verdad. Así es por eso que Dios viene y corrige, porque Él te ama. Usted está viendo cosas en tu corazón y en tu mente que Él necesita que tú corrijas, porque ya vengo pronto, necesito que tú te prepares. Más bien, Él no quiere que te prepares. Él quiere que estés listo. Porque hubo 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sabias. Las sabias ya estaban listas y preparadas para el día del galardón. Ya estaban listas. Más bien desesperadas. ¿Cuándo va a venir mi galardón? ¿Cuándo va a venir mi Señor? Y las otras, ay, pues, mañana me preparo. Y las dos eran vírgenes, sabiendo, representando que eran y conocían al Padre, conocían el camino, conocían la vida. Y Dios nos da, día tras día nos da advertencia, nos corrige para saber quién es Él y entender quiénes somos nosotros en Él. Debemos de predicar este mismo evangelio día con día, estar en la misma mente y en el mismo espíritu. No dejar que este cuerpo carnal, esta mente carnal nos controle. Me lleva a Romanos. Amén. Romanos 12, Romans 12. Gloria a Dios. Romans 12, brother. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos los que se están sintonizando, que se vayan a sintonizar, los que vayan a compartir este mensaje. Espero que lo reciban y entiendan lo que Dios quiere de ustedes, que caminemos en justicia y en verdad. Amén. Dice la palabra, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué dijo la palabra? Que nosotros presentemos a Dios vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué dice? Vivo. El sacrificio es de apartarse de la maldad. Y no usar lo que dice, ¿cómo dicen en español? No sé cómo lo dicen, pero en inglés lo dicen let. Yeah. Ceniza, vea el día de ceniza. Vea. El día de ceniza lo usan, que por 30 días no voy a tomar. 40 días no voy a fornicar. No va a comer esto, no va a comer el otro. Y Dios dice que yo no quiero sacrificios, lo que está diciendo el Señor. Yo el sacrificio que quiero que tú hagas, que tú pongas tu mente y tu cuerpo y lo sometas a mí. En el mayor sacrificio y el ejemplo que Jesús hizo. Y lo dijo muy claro. Que sea en sacrificio vivo. Porque su sacrificio que Jesús hizo no está muerto. ¿Cuántos estaban en el coro? Cristo no está muerto. Él está vivo. Ya ha visto demasiada evidencia que Cristo vive. Para aquellos que creen en verdad. Ese es el punto allí, porque mucha gente cree, pero no en verdad. Lo hacen conforme a su tradición. Y Dios no quiere ser un Dios
de tradición, es un Dios de libertad. Dice su palabra, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo. Hermano, nadie puede ser santo. La palabra lo dice muy claro, ser santo como Él es santo, ser santo como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Y está diciendo presentar vuestro cuerpo santo. ¿Sabes cómo santificas tú tu mente, tu cuerpo y traerlo a la obediencia? Con esta palabra. La verdad te va a hacer libre. Tú te tienes que decir a ti la verdad. Tú te tienes que decir la verdad con intención de lastimarte. Y Dios no quiere que vengas y te arrepientes y, pastor, ore por mí. Te está diciendo ahora en hebreo, eso se cumple otra palabra de la Biblia. Se cumple otra parte de la palabra. Dejar los rudimentos de la doctrina, del bautismo, del imponer las manos. ¿Irnos a qué? A la perfección. De irnos a la perfección. Que cuando tú llegues a un punto y te sientes en la tentación. Porque dice la palabra en Santiago capítulo 1, si no estoy equivocado. Me lo sé en inglés, pero aquí lo vamos a leer, amén. Sí, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seas perfectos y cabales sin faltar que en alguna cosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y nos socorra, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense que pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Amén. Estas pruebas. ¿Quién aquí ha pedido paciencia al Señor? Y luego te pasan cosas. Y de repente te quedas. ¡Ah, qué! Tú le pediste al Señor por más paciencia. Señor, arrebátame estos pensamientos de maldad. Ya es cuando el enemigo va a venir y atacarte. ¿Para qué? Para que tu fe seas refinado. Y seas cabal, seas listo para que usar un buen paso para Él. Es lo que Dios quiere. Y estas cosas que pasan en esta vida no es para desanimarte, pero es para refinarte. No que caigas en tentación. Pero por eso dice la palabra que oremos sin cesar. Y por eso dice la palabra, somos más que vencedores. Y ahora no hay ninguna condenación. Porque podemos estar en ese espíritu de verdad que nos ayuda y nos rescata en ese tiempo de opresión. En ese tiempo de duda, en ese tiempo de, no de duda, sino sí de duda, pero de tormenta. Empieza a moverse el barco. Ahí es cuando uno debe decir auxilio. Señor, ayúdame. Que te pasan cosas y que mucha gente se oprime porque no tiene esta segunda parte del texto en Romanos 12:2. Mucha gente no tiene esto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Mucha gente no tiene esta parte. Aquí es donde se atoran.
porque están conformados a las olas y a los vientos de este mundo. ¿Ven que el dinero se está yendo un poquito para abajo? Tengo que trabajar más. No puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No puedo ir a la iglesia porque tengo que arreglar el carro. No puedo ir al estudio bíblico porque tengo que ir a llevar a los niños a jugar deporte. Las olas. Y luego te empiezas a pensar, y el pecado que está en tu carne y ahora empieza a manifestarse en ti. Ahora ya empiezas a maldecir, a maltratar a tu esposa, a maltratar a tus hijos, a condenarlos. Antes no decías malas razones y ahora estás diciendo las peores como las que estabas en el mundo. Y ahora eres un mal ejemplo de lo que Dios, Dios dijo, ahora vete, bastardo. Pero en su misericordia Él va a traerte. Te va a sentar y te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos de aquí fueron pellizcados, jalados las orejas en medio del servicio? Nomás se oía. Así mismo Dios nos castiga y nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te ha fascinado para no obedecer la verdad? Pero lo que me duele, en una parte que tenemos que entender del Señor, dice en Apocalipsis, que todos van a andar haciendo, se van a casar, van a tener hijos, van a estar con las olas de la vida. Y si Dios nos encuentra cuando Él venga y abra los cielos y estás en tu pecado, tú no vas a ser resucitado. Aunque tú hayas muerto y dicho, usado por Dios, Dios te va a decir, porque no estabas listo. Porque estabas tú muy a gusto. Folding of the hands, negligente. Estabas manifestando lo que estaba en ti, tu padre el diablo. En vez de pelearlo con todo poder. Porque tú estabas conforme a este siglo y no estabas conforme y no fuiste renovado. ¿Qué dice? Mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Y dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, ¿qué dice? Perfecta. ¿Qué dice? Que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En saber y conocer a Dios en su perfecta voluntad es sometiéndonos día con día. Que entre más te sometes a Dios, más te disminuyes, Dios va a seguir aumentando en tu vida. El que me busca, me encuentra, el que toca, se le abriera, el que pidiera, se le da. Pero estás pidiéndole a Dios con intención de ser bendecido en esta tierra, o estás pidiéndole a Dios con la intención de que Él se mueva en tu vida. Yo quiero ver la mano de Dios en la tierra del viviente, que Dios se pueda mover y salve a mi familia. Y ver un día a Monster sentado aquí. Mi intención de que un día llegue esta palabra a Cotula y que salgan en medio de ellos y vengan a conocer la verdad. Mi intención en predicar es de que mis hermanas sirvan a Dios en espíritu y en verdad. De que mis tíos y mis tías y mis primos se salven. De que todas las peticiones y todos los hijos y las hijas de ustedes se salven.
Y lo voy a hacer hasta mi último suspiro. Si Dios me da la oportunidad de llegar a viejo, o si es que llego. Y ya esté allí, ya todo viejillo, arrugado, los cachetes caídos. Y ya esté en los últimos suspiros. Lo único que voy a decir es, arrepentíos. Cristo viene pronto. Voy a agarrar a mis hijos y a mis nietos y les voy a decir, continúa la buena obra de la fe. Me voy con mi Padre. Eso es continuar en perfección, ser transformados. Cuando eres transformados, no cometes pecado. Cuando eres renovado, no cometes pecado. Y en las partes duras de las Escrituras, te duele, pero ayúdame a entender, Señor. Dame el entendimiento. Pero alguien que es duro de corazón ni de mente, ¿tú quién eres para decir? En ese instante allí, en ese abrir y cerrar de ojos, Dios se apartó de ti. Yo les conté el testimonio hace 2 semanas cuando fuimos a Piedras Negras. Empecé a testificar, gloria a Dios, la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Empezaba la gloria a Dios, los aplausos. Y mi carne se quiso envanecer. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la Escritura vino hacia mí. No seas como aquellos hipócritas fariseos que les gustan los aplausos y los saludos de la gente. Dije, gloria. Fueron un abrir y cerrar de ojos que Dios me hizo entender. Gloria a Dios, gloria a Dios. No a mí. Le doy gloria a Dios que tú has recibido el toque del Espíritu Santo y que hayas sentido el Espíritu de Dios conforme a mi testimonio. Gloria a Dios. Pero qué forma es de que tú lo recibas y no hagas nada con él. Que se haya salvado y se haya arrepentido mi cuñado. Gloria a Dios. Mi oración es, Señor, cuídalo porque tú eres capaz de sostenerlo, Señor. Mi oración es que él venga y viva una vida perfecta delante de Dios. Y ahora mi trabajo, gloria a Dios, ya viniste, ya estás dentro de la sangre. Ahora déjate cultivo. Gloria a Dios, yo ya no estoy en los tiempos de que, ay, se salvó esta persona, gloria a Dios. Sí se salvó, pero en ese mismo instante también él y yo puedo perder mi salvación. Ahora vamos a cultivar, ahora vamos a trabajar. Es como un recruiter que viene y dice, yo quiero afirmarme a la, ¿cómo se llama? A la militar. Dijo, bueno pues, ven, fírmale aquí, esto lo necesitamos. En cuanto lo firmaron, le hicieron que ahora sí, vente. Lo pelonan, le quitan todo. Ya no le perteneces a tu madre y a tu padre. Me perteneces a mí. Esa es la misma manera, ok, está bien, cuñado. Pero ahora vámonos a la perfección. Ahora vamos a ver que si verdaderamente tú te has arrepentido. Vamos a ver si verdaderamente amas al Señor. Nada de que, ay sí, gloria a Dios, mi hijo se ha arrepentido. Tráemelo. Y a ver si es cierto, quiero ver ese fruto a la perfección. En la misma manera, así como se me oigo yo, así el Señor quiere ver. Así el Señor me corrigió. Ah, sí. Porque te di que arriba de 100 personas te escucharon y te aplaudieron. Ahora quieres sentirte tú muy... No, Señor, gracias. Y me corrigió en ese abrir y cerrar de ojos. Que no ames los aplausos y ¿cómo se llaman? Las cosas del hombre. No, Señor, gloria a Dios. Lo recibo, Padre. En ese abrir y cerrar de ojos, la carne quiso que envanecerse, pero no lo dejé, porque Dios me condenó, me ató con su palabra. ¿Tú tienes ese mismo virtud? ¿Tú estás caminando, que estás allí viéndome? Ese mismo dominio propio, que cuando estás solo, estás sola, tu marido viene y te corrige. La palabra está en ti.
Someteos a vuestros maridos como en el Señor. Y tu marido te corrige y ¿tú quién eres para corregirme? Ya cometiste pecado y el Señor se ha apartado de ti. Y la palabra de Él no está en ti. Que tu mujer te viene y te dice, tienes que hacer esto, mi amor, mira esto, que lo otro, yo necesito de ti, necesito de tu tiempo. En vez de, y te quejas delante de Él. Y tú como marido, pero sabes que tú no puedes corregirme porque soy la cabeza de la casa. La palabra de Dios dice que amáis a vuestras esposas. ¿O cómo vienes tú? Vienes cargado de luchar. Y vienes a escuchar una palabra de Dios. Y Dios te dice, hazte para allá. No quiero nada de ti. Él recibe a aquellos que vienen y le sirven en espíritu y en verdad. Él viene a corregirte. Pero si tú no lo aceptas, allí mismo Dios se va a apartar de ti. Y te va a dejar hasta que tú aprendas y tú dijiste, Chihuahua. You were talking about me, pastor. Estabas hablando de mí, pastor. Verdaderamente, Señor, tengo que cambiar. Y Dios no quiere tu llanto. Dios quiere tu cambio. Come on now. Dios no quiere tu llanto, Él quiere tu cambio. Que cuando Él venga con el cinto, yo cuando vengo y le doy los cintarazos a mi hijo y lo castigo, yo no quiero que vuelva a hacer lo mismo. Que yo quiero que Él diga, no, ayer estaba jugando y como le gusta jugar a mi hijo luchitas, empezó a pegarle a todos los niños, ¡ah! Él pensando que ellos jugaban igual. Y le dije, juegue bien, con ellos no juegue así. Juegue bien y juegue bonito, no ande jugando así. Y le doy la gloria a Dios que no lo volvió a hacer. Y hasta me da, ¿qué quiere mi hijo? ¿Otro Hot Wheels? Así está el Señor cuando le obedecemos. Porque Él lidia con nosotros como hijos. No seamos bastardos. ¿Cuál es nuestra intención a Dios? Demos un aplauso al Señor, que Él es digno de ser alabado. Ni cuenta que se había pasado el tiempo, perdóname, Pedro. Todos los que están en las redes sociales, en YouTube, pónganle like, compartan por favor y Dios me los bendiga.